grabando. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, el tema es de hablar de los dos pactos, porque es que lo que hablamos de la iglesia, la iglesia ahorita, la iglesia contemporánea, lo que estamos hablando de ella en el presente, hay una mezcla de situaciones y eso tiende a que el creyente lo empiecen a confundir. Pero eso tiene que ver más con el tema de la manipulación que existe, de que siempre se quiere tener al creyente en una coacción, digamos, en un temor, en una cuestión o incertidumbre, por lo que muchos de los creyentes que llegamos a los pies del Señor estamos tratando de buscar una salvación y mucho más de tratar de ser mejores personas cada día. Entonces, el tema aquí es empezar a entender y comprender en una esencia exacta de qué es lo que estamos viviendo en el tema de lo que llamamos los pactos o los pactos, ¿verdad? Aunque la Biblia existe un Antiguo Testamento y habla de un Nuevo Testamento, ¿cierto? Hay una referencia global. Muchas veces ciertas normas o ciertas situaciones que estableció el Señor, sobre todo que están en el Antiguo Testamento, muchos dicen que están abolidas, otros dicen que Jesús vino y las ratificó, otros dicen no, que es que ya no se debe hacer esto porque es que Jesús para eso dijo tal cosa. Entonces hay mucha controversia, ¿verdad? Nosotros tendremos que verdaderamente ver cómo se comportó, ¿cierto? El plan de salvación en el Antiguo Testamento, y luego, después que viene Jesús, cómo hubo una vivencia de lo que estamos hablando del nuevo pacto, ¿cierto? Y tomamos de referencia a Pablo, que es uno de los que más escribe sobre todas las diferentes congregaciones donde él edificó a muchas personas, y aparte de eso eran congregaciones que estaban en ese contorno casi parecido a lo mismo que estamos viviendo ahora actual, más que en aquella época había también todo un concepto de personas religiosas y manipuladores que traían el tema de lo que era la ley, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que reafirmar, que analizar, es el tema de los dos pactos. A ver, Andrea, ¿me puedes ayudar, por favor? Quiero leer Gálatas 4:21. A ver si me ayuda Andrea. Confírmame, por favor. Gálatas 4:21. Mira, vamos a leer Gálatas. Las cartas que son escritas por Pablo, quiero que sepan que aunque están divididas en capítulos y en versículos, no dejan de ser cartas. Son cartas que le estaba escribiendo este señor a todas estas congregaciones o a todos estos discípulos que él estuvo en un momento edificando por un tiempo o que el cual él viajaba y visitaba por determinado tiempo. Entonces vamos a leer para que entremos en contexto Gálatas 4:21, pero tú sabes que vamos a llegar hasta el capítulo 5 hasta el 15. Me hago entender, 4:21, capítulo 5 hasta el 15. Vamos a leer despacio, vamos a leer pausadamente, y cuando yo te diga te detengas, podremos detenernos para reafirmar ciertas cositas que dicen ahí, y cualquier pregunta que vayan teniendo, pues vayan colocándola ahí en el chat para cuando se termine lo vayamos haciendo. Gálatas capítulo 4 versículo 21, pero nos pasamos del capítulo 5 hasta el versículo 15. No. A ver, ¿cómo dice? Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí,
el cual da hijos para esclavitud, Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Un momentico. Es importante reafirmar que ahí está diciendo claramente quién está en esclavitud y quién está libre. Ahí está diciendo que hay una alegoría, una tipificación, ¿cierto? Quién está en esclavitud y quién está libre. Porque luego dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ¿cierto? Sí. Está hablando Pablo. Pues junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Quién? No Agar, está hablando Jerusalén. Ya después que pasa la coma. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál Jerusalén están hablando? Yo pienso que debe ser los otros planetas donde habita el Padre, en el planeta donde habita el Padre. ¿Qué más? ¿Qué puede decirme César? A ver, yo quiero que me participen porque yo no voy a hoy hacer, si no me participan, me voy a poner bien. Particípame, Viviana. ¿Cuál Jerusalén de arriba? Es la organización de Dios. César, ¿cuál Jerusalén de arriba? César no dice nada. Bueno, miren, ¿cómo se llama lo que va a descender del cielo? Una nave espacial. ¿Cómo se llama? Ay, Jerusalén. La nueva Jerusalén. Por eso Pablo dice, mas la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros, esa es libre. Ahí lo está diciendo. ¿Sí lo ves? Sí. Es libre. O sea, ¿cómo es que me va a dar una Jerusalén actual y luego me va a dar una Jerusalén de arriba? Jerusalén es ese gran cubo grandísimo, esa gran nave nodriza grandísima donde la cual Jesús fue empezada a construir al momento que Jesús fue incubado en el vientre de Miriam. Esa es la Jerusalén de arriba, ¿cierto? ¿Estamos teniendo la referencia? Sí, señor. Entonces ya téngalo claro, esa es la Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué más dice? Sigue pues. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Punto. Somos hijos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es la salvación, ¿no? Exacto, la promesa es la que nos trae el plan de salvación. No dice las promesas, mira que dice la promesa. Por eso yo muchas veces, cuando me dicen, no, es que la Biblia tiene tantas promesas para nosotros, pero si, ¿cuáles tantas promesas? Dice, es una sola. De la promesa. ¿Cierto? Que nos van a restaurar, que nos van a edificar, que nos van a tener esa salvación. Es una sola la promesa. Otras cosas que tengamos nosotros mensajes de esperanzas que nos han prometido que tendremos como hijos de Dios a derecho a adquirirlos. Pero hasta ahí. ¿Qué más dice? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ok, sigue. Mira que esto, aunque está dividido por capítulos, date cuenta que sigue
sigues el capítulo 5, en el 1 sigue leyendo y verá que es continuación. O sea, lo que pasa es que está dividido por capítulos, pero nos damos cuenta que es una carta. Ok. ¿Qué más dice? Estad, Capítulo 1 hasta el 15. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un momentico, ojo que ahí Pablo ya afirma, estad firmes. Y si ustedes tienen alguna Biblia, el título que empieza a hablar del capítulo 1 en los Gálatas, dice, el estad capítulo firmes 5, dice, en la estad libertad. firme en la libertad. Está diciendo, ojo, estad pues firmes a la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por algo lo está diciendo Pablo. Sigue leyendo, Andrea, y nos vamos a dar cuenta. He aquí, yo Pablo os digo que si os circundáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que ser circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os delegasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multiplicasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ojo aquí, un momentico. Vienen dos versículos importantes que unifican todo el clamor que está expresando por el amor que recibió Pablo al momento que se le dio todas las cosas de arriba. Vienen los dos versículos últimos, son versículos importantes que son los que cobijan los grandes mandamientos. ¿Cómo dice, Andrea? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ajá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Muy bien. Amén. Entonces, ese texto es un texto que tiene bastante análisis, y yo en este momento lo que quiero es que ustedes en el transcurso de la semana pues lo lean. La carta de los Gálatas es una carta, como muchas de las cartas, de las varias cartas que están escritas ahí por Pablo, tienen una gran referencia, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los pactos, ¿no? De esos dos pactos. A veces que nosotros no sabemos como creyentes dónde enfocarnos y dónde establecernos, sobre todo con lo que nos dice el Antiguo Testamento, así como también lo que viene después del Nuevo Testamento. Quiero decirles que hay una referencia importante que Jesús dice cuando levanta la copa en ese día de Pascua. Dice: este es mi nuevo pacto, ¿cierto? Este es mi nuevo pacto. No habla de un pacto renovado, no habla de que no habla nada de eso, habla de un nuevo pacto. Entonces, aquí lo que tenemos que empezar es enfocarnos, y para enfocarnos yo he tratado de analizar preguntas, y he tratado de analizar sobre todo colocándome en la posición del creyente, colocándome en la posición de los que estamos siguiendo un evangelio, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué significa el evangelio? Entonces, pues la respuesta número uno que me va a dar cualquier creyente, porque he hecho la pregunta,
la respuesta que me da el creyente que me va a decir es, son las buenas nuevas. Eso es lo que me va a decir cualquier creyente, ¿verdad? Pero cuando ya me voy a título personal y le digo, no, está bien, eso es lo que significa el Evangelio, pero si yo te pregunto, ¿qué significa el Evangelio para ti? O sea, para ti, ¿qué significa el Evangelio para ti? Ya las preguntas son diversas. Yo, como estoy interactuando con ustedes, me gustaría que cada uno me dijera qué significa el Evangelio para usted. Cada uno me lo puede decir, y el que, por favor, me lo dicen en cortas palabritas y que sean muy concisos. A ver, Andrea. Silencio total, no me dicen nada. A ver, Viviana. Un modo de vida. ¿Cómo? Un modo de vida. Un modo de vida, muy bien. Sara. Para mí son las promesas del cielo. La casa de donde salí, quiero volver. Ok. ¿Qué dice César? Pasa, César, muy bien. Andrea, ¿te quedaste en silencio? ¿Estás? ¿Ah? Bueno, Andrea se fue. César, ¿Andrea se desconectó? No, ya está. No escuché ni que me dijo Andrea nada ni nada por el estilo. Muy bien, seguimos. Entonces, mire. Parece que se cayó. Se cayó, ¿verdad? Me parece que... Lástima, porque esta partecita es muy importante. El tema del Evangelio, es lástima que se haya caído, pero bueno. Sigo. Entonces, mira. Yo me puse a hacer estas encuestas y estas preguntas, y se la hice a muchos amigos, sobre todo evangélicos y tal por el estilo, pero cada quien va a responder conforme su experiencia y conforme a lo que ha vivido frente al Evangelio que le ha mostrado, ¿verdad? Cada quien va a responder, es así. Y me puse a anotar en esa semana ciertas preguntas que me llamaban mucho la inquietud. Por ejemplo, alguien me dijo, para mí el Evangelio ha sido un sistema de regulaciones y de prohibiciones en mi vida, y que ha sido un eterno no, siempre. Así me dijo un personaje. Hombre, el Evangelio ha sido un sistema de cosas que me han prohibido, que me han quitado, y ha sido un eterno no. Entonces yo no sé verdaderamente dónde enfocarme con el Evangelio. Muy bien. De esas respuestas cogí 5, ¿no? Porque había muchas más y cogí 5. Otro me dijo, por el Evangelio hemos atravesado por maltratos, por manipulaciones, por abuso espiritual, por un sentido de perfección ya y verdaderamente insoportable. Esa es otra respuesta que me dio alguien. Sobre todo eso es una pareja que, bueno, entonces uno dice, vaya, cada quien va respondiendo conforme a lo que ha vivido. Por eso les digo, conforme a lo que se ha vivido. Otros me dijeron así claramente, para mí significa el no irme al infierno con Satán. Así directo, el Evangelio no irme al infierno con Satán. Directo me fueron así. Pero ojo, a medida que usted va escuchando esto, usted ya va entendiendo todo un pensar colectivo. O sea, porque es que nosotros lo que profesamos y hablamos de Jesús, siempre estamos pensando que el creyente piensa como nosotros, y hay mucha gente que piensa tan distinto y que está tan en cantidad de conceptos y doctrinas tan erradas, que vaya usted sáquelo de esa doctrina que usted no va a poder. Es tan difícil, y no solamente en doctrina, sino en situaciones de la vida cotidiana, que también son
complicadas para hacerle entender a la persona que cada cosa que está haciendo lo está llevando a una situación grave. Otro me dijo, al oír la palabra evangelio, se despertó un sinnúmero de heridas ya y de resentimientos que le llevaron por muchos años. No, hombre, yo que voy a seguir en ese evangelio si ahí solamente son esos pastores haciendo como quieren y uno es el que siempre está sometido a ciertas cosas. Entonces hay resentimiento en el... Pero la quinta respuesta de todas las que yo estaba viendo fue la que en sensatez pude captar y pude en esto organizar para que ustedes la reciban. El evangelio, para que ustedes lo sepan, el evangelio para algunos, porque no es para todos, por eso para algunos, ¿sí? Para algunos es una relación, una experiencia de amor con Dios que se define y se determina por habilitar en la libertad y hacer de la gracia nuestra voluntad con Dios. Lo voy a volver a repetir para que la tengamos y la voy a enumerar y la voy a ¿cómo te digo? A esquematizar. El evangelio para algunos es, puedo decir así claramente para algunos porque yo sé que para muchos no, es una experiencia, es una relación primero, una experiencia que se basa en el amor, que se determina o se fundamenta en la libertad y que nos habilita a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás, ¿verdad? Entonces, date cuenta que notamos que la mayoría de las personas tienen un concepto errado del evangelio, ¿ya? Y estas respuestas y que estuvimos ahora recibiendo y escuchando de varias personas que yo estuve anotando, nos damos cuenta que hay un trastocar por la mala información que se ha divulgado, por la mala información que se ha establecido, por toda esa manipulación que ha habido en lo que tiene que ver que los que llevan líderes, predicadores, eruditos. Ha habido mucha cuestión complicada porque el creyente trata de aferrarse a algo y que para este creyente es todo, y trata y hace lo que ese concepto que hayan traído, lo hace al pie del otro, lo hace como sea. De hecho, esos conceptos de fe y de convicción llegan hasta el tema de que muchos por esas religiones y esas enseñanzas pueden asesinar, abandonan sus responsabilidades, pierden todo el fruto de su trabajo, sus esfuerzos, y suceden cosas que cada día los que estamos en este ambiente lo vamos analizando, que muchas atrocidades por gente que tiene ciertos conceptos en la cabeza que uno dice, bueno, ¿esto dónde va a ir y cómo va a ir? ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por favor, quisiera saber si me están escuchando, porque es que yo me pongo a hablar y de pronto me siento tan solo que digo, ¿será que me escuchan o no me escuchan? A ver, quiero saber si me escuchan. Sí, perfectamente. Perfectamente. ¿Qué es lo de la vida de Andrea? Confírmame. Un 5 me dice Andrea, pero no me respondiste ahorita la pregunta. Bueno, mira, yéndonos al contexto de la Biblia, yéndonos a la Biblia, yéndonos a todo ese trasegar, nos damos cuenta de que en la Biblia, cada uno de los hombres de la Biblia, la mayoría de los protagonistas de la Biblia, ellos vivieron y trataron de establecer muchos de estos fundamentos en ese trasegar con Dios. Ellos trataron de siempre llevar una relación, de vivir todas sus experiencias y basadas sobre todo en el amor, ¿verdad? Y nos damos cuenta que muchos de ellos
Porque un 5 es como cuando sacamos una buena nota, se escucha lo mejor, excelente, bien. Un 5 se escucha muy bien. Del 1 al 5 está dando la máxima puntuación, Viviana. Bien. Entonces, vemos que en Gálatas 3, 6, 7 se habla de este señor que se llama el que creyó en Dios por la fe y se le dio las promesas. Se habla de Abraham, se habla de Noé, ¿cierto? Justo, ¿cierto? Pues el contexto bíblico, la palabra evangelio como tal, solamente tiene la definición bíblica como buenas noticias, pero hay que ahora saber cuáles son las buenas noticias, porque el evangelio es eso. ¿Cuáles son las buenas noticias? Por eso en otras sesiones de estudio estuve hablando de que el evangelio tiene que ser algo que oriente, edifique y estructure la vida del creyente, ¿verdad? Si una buena noticia no es estructurada, sana para nosotros, eso es un evangelio, pero un evangelio muy malo. Ahora, hay muchos que llevan evangelio como quieren. Hay el evangelio que se me ha sido dado y el evangelio como el que lo quiere interpretar, ¿verdad? Pablo lo decía, el evangelio que se me ha sido dado no es ese es este. Ahora, por eso en un momento indicado Jesús le dirá a muchos: apartado de mí, hacedores de maldad. Pues esos personajes llevaron un evangelio, ellos enseñaron algo, ¿verdad? Pero ¿qué enseñaron? ¿Qué buena noticia llevaron? En el contexto bíblico lo que podemos entender es que el evangelio se basa primero en una relación que tenemos con ese Dios que nos viene a traer esa buena noticia, ¿cierto? Segundo, con la experiencia que nosotros llevamos con ese Dios que nos viene a traer esa buena noticia. Tercero, nos vemos la más grande manifestación de amor de ese Dios que viene a traer esa noticia, y esa manifestación de amor tiene que reflejarse en la libertad, no en la coacción, porque aquí estamos hablando de los dos pactos: un pacto que te tenía una coacción que te frenaba y te decía que hay una ley que fue establecida, y es lo que voy a decir ahorita, hay una ley que te decía, bueno, ¿sabes qué? Si te portaste mal, la ley te condena. Hay una ley que te señalaba y una ley que una vez automáticamente te establecía, mira, te equivocaste en esto, ¿verdad? Por lo tanto, la ley en eso actuó como tenía que ser, dentro de esa justicia de esa ley, ¿verdad? Pero luego viene Jesús y establece otras cosas. Por eso Pablo, lo que estábamos leyendo ahorita, dice que ahorita somos libres por esa gran acción que hizo Jesús, pero no para que nosotros hagamos lo que queramos en la carne, dice Pablo en Gálatas. Ese escrito es importante. Pues el gobierno de Jesús, acuérdate que como tal su reinado no ha llegado todavía, pero a nosotros se nos ha dado ya la buena noticia. Entonces lo que tenemos nosotros es que enterarnos, y enterarnos lo tenemos que hacer por estas cosas: estudiar, escudriñar, edificarnos, capacitarnos, tener la mente abierta, ¿cierto? No meter la cabeza en un hueco como un avestruz. Tenemos que saber todo lo que está pululando y sucediendo en un mundo, ¿ya? O sea, no es que, ¿sabes qué? Es que la religión, mire, ahorita más adelantico yo voy a seguir diciendo estas cositas, pero mire lo que sucede. Por ejemplo, a nosotros nos llegan, vamos a una iglesia y dice, mire, si usted hace este instituto bíblico y usted sigue estas normas y usted estudia y recibe estas cositas, usted es salvo. ¿Sí? Así es que, pero ¿cómo? O sea, aquí tiene que haber el amor de Dios en la vida de cada nosotros. Ahora, acuérdate que esas cositas también se llevan en ese sistema mundano donde dice, hombre, ¿sabes qué? Yo soy hombre bueno, yo no le hago mal a nadie, y yo le doy comida al hambriento, y yo doy las limosnas al mendigo y no sé qué, pero esas son las obras. Pero muy claramente Santiago habló que las obras por sí solas, sin esa fe, sin esa convicción, sin esa visión de lo que nosotros estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, es muerta. Aquí tiene que haber un conjunto de cosas. Por eso es que a veces nosotros nos ponemos chiquiticos.
a ese que tenemos que entender que no solamente existen las esquinas de nuestras casas, existe un país, no solamente una ciudad, un país, un continente, un mundo, un universo. Existen muchas cosas, o sea, y a veces nosotros nos limitamos a tantas cosas. Lo mismo hacemos con las escrituras, nos quedemos ahí en solamente en 2 y 3 versículos y ya de ahí no nos movemos. Tenemos que ampliar el radio para poder nosotros empezar a entrar en la cuatridimensionalidad que nos habló Pablo. Y hay mucho más. Hubo una ley, ¿verdad? Una ley que estableció ciertas normas para que la nación que salió de los lomos de Abraham, porque luego Abraham, como lo estaba diciendo, luego a Abraham se le dice que él es el padre de toda esa cuestión, luego él tiene unos hijos, y de esos hijos sale una nación, y de esa nación, a esa nación se le entrega un decálogo magno de 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos luego se le entrega unas 613 normas para que esas 613 normas las ejecuten en normativas y comportamientos como nación, ¿verdad? Se le entregan a ese conglomerado de personas. Más, sin embargo, leemos lo que dice aquí en Gálatas, y vuelvo y lo dice Pablo, dice claramente, estamos hablando de, mire, toda la ley, donde dice, lo leí ahorita, hombre, se me olvida. Mire, aquí dice, aquí lo dice en el último versículo, estos últimos versículos al 15, aquí dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, empiezan a establecer ciertas referencias. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empieza a conocerte a tú mismo para ver cómo vas a empezar a amar a tu prójimo, ¿verdad? Establece limitaciones, no hagas con otro lo que no gusta que te hagan a ti, ¿verdad? Porque luego dice Pablo en el siguiente versículo: hombres, no se muerdan, porque entonces se van a morder los unos a los otros. Entonces, eso es la referencia. Bueno, si me escuchan, 5:5, seguimos, ¿verdad? Me tomo un poquito de agua. 5, muy bien. Entonces, luego salen esas normativas, y note algo importante. Después que se establecen todas esas cosas, se establece todo lo que se dice, note algo importante que sucede en el contexto bíblico. Nunca el hombre, usted en el contexto bíblico, nunca el hombre ha iniciado nada hacia Dios. Ya, nunca el hombre ha iniciado nada hacia Dios. Siempre Dios ha iniciado las cosas hacia el hombre, ¿cierto? Dios siempre ha iniciado las cosas hacia el hombre, ¿verdad? Entonces, en lo que viene en el nuevo pacto, nos damos cuenta que establece, se está volviendo loco aquí, por favor, que establece, dice, ¿sabes que ha llegado tiempo? Cuando estamos leyendo ahí, ha llegado un tiempo establecido, ¿cierto? Y es el momento que la mayor acción de amor la hace el Padre al momento de enviar a su Hijo, ¿cierto? Primogénito y unigénito. Y se dice que se despojó de todo su poder y deidad para venir y habitar entre nosotros. Esta es la más grande acción de amor, ¿cierto? Y Él vino, ojo, y vino no a manifestarnos, no ante nosotros para no enseñarnos, para enseñarnos la manera de vivir, no manera de morir. Lo que nos vino a traer Jesús es la manera de vivir. Por eso nos vienen a dar vida eterna, por eso nos vienen a dar restauración, por eso nos vienen a regenerar, porque nos quieren, es decir, ¿sabes qué? Hay una redención. Ustedes cada día viven es para morirse, nosotros tenemos que vivir es para vivir, y nosotros vivimos cada día es para morirnos, y es en esa situación en la que estamos establecidos nosotros. Pero primero establece ciertas cositas. Jesús, cuando viene, o cuando se establece ese envío de Jesús acá, y empieza todo ese plan de salvación, dice, hay que creer en su nombre. En Juan 1:12, a ver si ¿quién me ayuda en la Biblia y buscan Juan 1:12 para ver qué dice? A ver qué dice Juan 1:12.
¿Quién me ayuda? Si no es Andrea, Sara o Viviana, a ver. ¿Quién me dice? Juan 1:12, ¿cómo dice? Nadie me dijo nada, pues yo sí lo voy a leer entonces. Juan 1:12. Hoy están en la clase, pero bien relajados. No están despiertos. Mejor dicho, nos falta el Colombo para despertar la gente. ¿Sí o no, César? Más todos los que recibieron, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos. ¿No se escucha? Ah, no se escuchó. Bien. Mira. Ah, no se escuchó. De pronto tenía en silencio el micrófono. Bueno. A ver, sigamos. Más todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, sino de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cierto? Búscame Gálatas 4:5. César, y me lo pones ahí, por favor. Gálatas 4:5. A ver, Gálatas 4:5. Esto así como apenas dándole forma. Dice, llegó Ruth, mándenle el link, se lo mando. Ok, sin video. Muy bien. Entonces lo que dice Gálatas 4. Esto se está volviendo loco aquí. Se está volviendo loco esto. Listo, Sara, hola. Ok, listo, Ruth, muy bien, bienvenida. Entonces dice Gálatas, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. También se le estableció ciertas cosas y ciertas normas a ellos que estaban bajo la ley, que lo entendieran. Pero al momento de que esto se expone y se dice, para los tiempos de Pablo es como muy complicado. Mire, esto para entender en los tiempos de Pablo es casi parecido en los tiempos actuales, ¿cierto? Esto a la persona que es legalista, a la persona religiosa, no le cuadran estos fundamentos, no le cuadran estos fundamentos. Cuando le digo que no le cuadran estos fundamentos, es que no es posible para aquellos que están entendiendo que las nuevas cosas que le está mostrando Jesús llegan como un momento indicado, se sienten cohibidos y no siguen a Jesús como debe ser por las prohibiciones que el Evangelio les ha manifestado, un Evangelio mal enseñado, cuando te están diciendo que aquí dice claramente, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley, para que redimiese los que están bajo la ley, a fin de que redimiesen su adopción de hijos. Por eso dice claramente en Juan 1:12, hay que establecer los dos versículos para que lo entiendan. Hay unos que lo recibieron y otros que no lo recibieron, más los que lo recibieron se les dio potestad de ser hijos de Dios, y aquí le están diciendo que le están redimiendo la adopción. Entonces, hay momentos en que nosotros a veces dejamos de hacer cosas y entramos en un contexto errado, verdaderamente, lo que es seguir a Jesús, porque el Antiguo Testamento nos está diciendo tal y tal cosa. A donde los quiere llevar en el día de hoy es que tenemos que tener como referencia el Antiguo Testamento,
los escritos del Antiguo Testamento están claros y están dichos como una historia importante para entender y conocer hacia dónde vamos y nos ha catapultado lo que es el Hijo de Dios ahora en adelante. Para nosotros, bajo la cobertura que estamos nosotros, es bajo ese nuevo pacto que Jesús nos ha establecido. No desconocemos de ninguna manera, al contrario, reafirmamos más esa acción del Hijo por toda la historia que hemos conocido. Se reafirma y se establece ver que cada uno de esos personajes colocaron un ladrillo en toda esta pared grande que se está haciendo para poder edificar a toda la congregación que se llama la iglesia, lo que va a arrebatar ese plan de salvación. Pero fueron muchos implicados en todo lo que anterior. Por eso esto no es un juego, por esto no es un paseo, esto no es solamente de sábados de la tarde, esto es de un compromiso diario, eso es de un trasegar de una comunión real, de una relación con Jesús, pero real, no solamente que la pasemos nosotros en el contexto espiritual, como se dice. Por eso yo siempre hablo de la realidad, entre la realidad y lo espiritual. La gente tiene que entender que estas cosas son reales, estas cosas que vivimos son muy reales. Entonces, eso sigue sucediendo, y de hecho, hoy, 11 de mayo del 2013, seguimos entendiendo ciertas cosas, siguen pasando ciertas cosas en ciertas iglesias, donde usted ve gente con faldas largas, donde usted ve gente que tienen a las mujeres cohibidas, porque la Biblia dice tal cosa, tienen a las mujeres sometidas, hay matrimonios que están unidos porque yo no sé por qué están unidos, no entiendo. Hay matrimonios que también se han separado por todo este legalismo, ¿cierto? Donde la mujer se va a la iglesia, donde el hombre se va a la iglesia y se olvida de la familia, ¿verdad? Entonces ahí hay cosas que no están estableciéndose bien. Entonces esa ley te hace caer de la gracia. Esa ley no puede, o sea, la ley esa de la cohibición y las prohibiciones, porque ese es el evangelio más fácil de enseñar. Hombre, ¿sabes qué? Si tú no cumpliste tu promesa, entonces te vas a condenar. ¿Sabes qué? No habéis diezmado, por eso entonces me habéis robado y no sé qué tal cosa. Y arrepiéntete, cucaracha, estás en pecado y no te funciona esto porque tal cosa. Entonces ese es el evangelio más fácil, el evangelio que siempre están predicando para mantener a la gente sentada ahí y robotizada, se llama y es manipulador, porque ¿a quién le van a querer decir lo mismo cuando yo voy donde un médico y el médico me dice, ¿sabes qué? Un médico me empieza a manipular, si es un médico manipulador, el que estamos entre comillas, dice, ¿sabes qué? Tú tienes un problema, hay que operarte y tal, y pues yo claramente le voy a creer al médico. Si el médico no tiene una ética profesional, no tiene una convicción clara que tiene que ser honesto, ¿cierto? Pues ese médico no me va a decir para poder hacer todas esas mentiras para poderme sacar ventaja de las cosas. Lo mismo pasa aquí. Los que estamos enseñando y llevando, y los predicadores que estamos dándole el mensaje a las personas, lo que tenemos que es decirle la realidad. ¿Por qué la manipulación? ¿Por qué esa ecuación de decirle a la persona, sabes que estás en pecado, estás en tal cosa, estás en tal cosa? Si para eso existe el consejo, pues si es, libérelo, sáquelo de eso, es lo primordial. Y eso sigue pasando todavía. O sea, eso sigue pasando. Por eso Pablo mismo lo dice, esto, mire, yo de estas cosas es que sé, de la ley es que yo sé. Pablo mismo le decía a ellos, de la ley es que yo sé. Más adelante nos daremos cuenta por qué Pablo le dice a ellos de la ley que sé. Bueno, entonces, muchas veces a estos señores de Gálatas, en la historia que nos podemos entender, nos damos cuenta que a estos señores de Gálatas, pues los judaizantes del momento, los que seguían la Torá y los que seguían ese contexto de la ley, le decían, hombre, está bien Gálatas, ustedes no hay problema, ustedes tienen a Jesús como Señor y Salvador, tranquilo, no hay problema, eso está entendido, tranquilo, no hay problema, ustedes sigan a Jesús, pero cumplan la ley de Moisés. Y esa mezcla entre esa gracia que nos viene a traer Jesús y esa mezcla de cumplir la ley esa que no estamos bajo esa ley, es una mezcla que nos va a llevar a desencajarnos verdaderamente de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vuelvo y repito, ¿cierto? Ahí también lo escribió Pablo en Gálatas. Eso no quiere decir que sean libres para hacer lo que quieran. ¿En qué versículo dice?
ahora soy libres, pero no hacer no hacer lo que ustedes quieran. Soy libres verdaderamente para llevar lo que es Cristo, ¿cierto? Por ahí en un versículo, si me lo pueden pasar por ahí, me lo pasan y lo leemos. En Gálatas dice, ahí en el mismo versículo que leyó Andrea, el mismo contexto que leyó Andrea, ahí dice, ahora no son libres pero para tal cosa, ni son libres específicamente para algo. Y eso fue un problema para Pablo, eso fue un problema, una situación presentada en aquel tiempo y que se vive claramente, y es un problema actual para eruditos, para predicadores, para todos los que están llevando el mensaje de Cristo, es un problema. ¿Por qué? Porque están enseñando lo que no es, ¿cierto? Y así, y entonces, ¿qué pasa? A medida que van enseñando lo que no es, van saliendo creyentes prohibidos, ¿cierto? Creyentes que si no van a hacer algo, si el pastor no le dice, no lo hacen, ¿cierto? Una cosa es que usted busque una asesoría, una orientación, y otra cosa es que usted tenga que estar bajo esa cohibición. Hay que entenderlo, porque cuando estamos bajo una organización y cuando estamos bajo unas normas, pues obviamente tiene que haber una persona que lidere, que organice, que establezca, y a veces uno seguir al líder no quiere decir que uno seamos una persona sometidos, no, hay libertad, existe libertad en ese concepto, y el líder lo primero que tiene que hacer es deberse a quien lo siguen, ¿verdad? No esas pretensiones. Esto ha sido la mayor dificultad que hemos tenido, y es lo que hemos... Pero entonces Pablo claramente sí dice ciertas cosas. Pablo nos establece y nos dice que el problema más grande que tenía Gálatas era ese, ¿cierto? Y si siguen mezclando esa ley con esas obras es un peligro. A ver, ¿me consiguieron el versículo? Muy bien. Ahí dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. No, es en Gálatas. Lo estaba leyendo ahorita Andrea. César, si me puedes colaborar para que lo tengamos ahí, por favor. Y seguimos aquí. Muy bien. Entonces, ese era el mensaje que le daban estos grandes promotores del legalismo, ¿no? En ese lugar de Gálatas. Tranquilos, ustedes sigan haciendo esto, pero ustedes ya tienen a Jesús, pero ustedes pueden seguir pegados, tienen que seguir pegados a la ley. Y una de las cosas que decían que decían es, el dogma y las normas se cumplen, ¿cierto? Aunque tú quieras salvarte. Gálatas 5 dice aquí, dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. O sea, Pablo lo aclara, sino si servidos por amor los unos a los otros. Pablo lo aclara. Ahí está. Vea, la libertad de lo que somos en Cristo Jesús es para eso. Pero cuando hablamos de libertad y hablamos de cuestiones, somos extremistas. Yo siempre no me canso de decirle que es que nosotros como creyentes en estas cosas somos tan extremistas que yo creo que si no fuéramos islámicos, yo no sé qué estuviéramos haciendo. Pero qué gente tan extremista. Le dicen, ¿sabe qué? Es que estás orando demasiado y tienes que ponerte así, entonces dejan de orar. Entonces después que dejaste de orar, entonces la pasan orando. Bueno, entonces hay un sinnúmero, la gente no es equilibrada. Hay que por favor, hay que tener un equilibrio en las cosas. El desequilibrio es el que nos lleva a veces a tener tantos apasionamientos, y por eso a veces no somos efectivos en lo que tenemos que hacer con la obra del Señor. Y vamos a darle comida a los indigentes, pero si en tu casa no tienes comida, pero primero busca la comida a tu casa y luego pues llevamos de comida a los indigentes, ¿cierto? No vamos a hacer tal cosa, tal obra, pero si la obra no la empiezas en casa. Esas son las cosas que empiezan a suceder, y por lo tanto tenemos que hacer. Cuando esas cosas se le decían a los de Gálatas, ¿verdad? Y le decían, tranquilos, ustedes sigan haciendo allá, es necesario, miren, la fe es necesaria. Los promotores del legalismo le decían a los Gálatas, la fe es necesaria, pero las obras te garantizan la bendición. Sí le decían, imagínense eso. Y eso no fue una lucha que tuvo también el hermano de Jesús, Santiago, con todos los eruditos rabinos de la época del judaísmo allá. Santiago tuvo esa lucha y eso lo llevó a la muerte, porque él les decía, ¿sabes qué? La fe sin obra es muerta, ¿cierto?
Tú me muestras tus obras, yo te muestro mis obras a través de mi fe. Y eso ya lo hemos charlado, Luna. Entonces, Pablo en ese concepto también lo estableció, de que estos promotores del legalismo también lo establecen. Ahorita en el siglo XXI también sigue pasando eso, ¿cierto? No falta, cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, nos dicen, no faltan nuestros hermanos que dicen, qué bueno que te convertiste al Evangelio, pero ahora, qué bueno te convertiste al Evangelio, nos dicen, pero ahora, mientras tanto, ¿qué hacían por nosotros mientras no estábamos en el Evangelio? Ellos eran los bendecidos y nosotros éramos del mundo. Qué cosa tan complicada. Qué bueno que saliste de la droga. Qué bueno que saliste de la... bueno, qué bueno me vienes a decir, pero eso ahora. Son cosas que son complicadas. Y aquí están todos los dogmas y aquí están las cosas que se establecen con los legalistas y los religiosos. Pero Pablo le decía a ellos, imposible, porque de la ley sé yo. Y este es un puntico donde yo quería llegar. Pablo le decía, imposible, porque de la ley sé yo. Entonces, saqué 7 punticos para que sepamos que Pablo de la ley sí sabe. Mira lo que dice. Número 1, Pablo, de la ley sí sé yo, incircunciso al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, por la ley, irreprensible. Pero ¿saben qué? Que dijo él a los Gálatas, pero yo descubrí, después de haber sido iluminado, algo mucho mejor, que no me añadió la ley, ni una pizquita me añadió la ley, sino de la acción que hizo Jesús en la cruz por mí. Tengo el chat vuelto, eso se borra, se sale. Pablo se los digo. Entonces aquí donde viene algo interesante, que es tremendísimo, ¿verdad? Que al momento que Pablo les explicaba y le decía, como lo estaba leyendo ahorita Andrea, le decía, de la gracia te caíste y del Cristo te desligaste, o del Cristo te desligas y de la gracia te caíste. Cuando se mezclan estas dos cosas, hay que saber dónde estamos afianzando nuestro trasegar, conseguir a Jesús, ¿ya? Porque el creyente no enfoca las respuestas claras al tema, ¿cierto? Mire, cuando yo hice esta pregunta y le dije, oye, ¿sabe que el hermano se cayó de la gracia? ¿Cierto? ¿Qué es caerse de la gracia? Automáticamente la mayoría de los evangélicos, los cristianos, nos van a decir, uy, ese es un hermano que está en pecado. Ese es lo primero que nos van a decir. Ese es un hermano que está en pecado, ese es un hermano que se cayó. Y este es un punto eso, ahora sí, es porque si es descarriado, ya yo me asusté, descarriado, muy bien, ¿cierto? Eso es lo primero, cuando dice caerse de la gracia, eso es un hermano descarriado. Pero ¿saben qué? Le voy a decir algo, el texto no apoya esa respuesta. El texto no apoya esa respuesta que muchos creyentes, o como creyente en algún momento yo también di. Y dije, no, sí, se cayó de la gracia, ese hermano está en pecado. El texto no dice nada de eso. Entonces, cuando esas cosas no están establecidas, no están sustentadas, hay
hay que empezar nosotros a revisarnos de dónde yo aprendí que tengo que decir que fulano está en pecado, pero si el texto no lo dice, ¿verdad? ¿De dónde aprendí yo a señalar si el que vino y se crucificó por nosotros, ¿cierto? ¿De dónde aprendí yo a condenar si el que vino y se crucificó por nosotros no ha condenado a nadie? Y es el primero que tenía que estar aquí condenándonos, ¿verdad? Le salió Viviana, ¿cierto? ¿Se salió Viviana? Bueno, ¿de dónde salieron estas cosas? ¿De dónde aprendimos esto? Dogmas establecidos, informaciones, cada día establecen manuales, cada papa o cada concilio que llega va estableciendo nuevos manuales de cómo es y la teología, y arman todo una ciencia, cuando verdaderamente seguir a Jesús es lo más easy, fácil, lo más lógico, porque si Jesús nos dice que viene para mostrarnos y nos envía un edificador, un ayudador que nos va a llevar a toda verdad, nos va a edificar en las cosas que han de venir, nos va a decir todas las cosas, ¿cómo es posible que nosotros tenemos tantas cosas que no conocemos? ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes no sabemos para dónde vamos verdaderamente con los textos sagrados y con la Biblia? Que aquí eso está no congruente. Así que hay que revisarse cuando esas cosas, mire, cuando yo entendí de que esa palabrita que dice te caíste de la gracia, no tiene que ver con pecado, yo dije, caramba, hay que revisarnos. Sí, hay que revisarlo, hay que analizarlo. No estamos nosotros en un contexto religioso, sino estamos en una realidad y seguimos trascendiendo, vamos elevando cada vez nuestra información. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que recibimos, qué es lo que vamos a empezar a entender, y no hacer la repetición de la repetidera que nos han dicho todos los que están errados. No digamos que ellos están errados porque ellos quieren, también en su momento también no fueron bien edificados, ¿cierto? Podemos decir eso. Entonces, si esa palabra te caíste de la gracia no tiene que ver con pecado, entonces ¿con quién tiene? Muy bien, eso lo del sistema. Espérate, si te sales de la iglesia, congregación sin bendición, el pastor te queda sin cobertura. Muy bien, esas preguntitas termino aquí y vamos a coger y vamos a charlarlas, ¿vale? Así que las que vayan teniendo anotadas, ténganla ahí, vamos a interactuar ahorita aquí en la segunda sesión, porque creo que Ricardo y Rosario no me han dado señales en el día de hoy. Creo que deben de estar ocupados en algún trabajo, alguna cosa. Entonces esperemos a ver qué va pasando y podemos charlar ahorita que vayamos finalizando. Bien, ya voy a terminar. Se vuelve loco el chat, se sale y se cierra. Bueno, bien, sigamos. Entonces, si esto no tiene que ver con pecado, el caíste de la gracia, vamos a ver con qué tiene que ver. Pero antes tendremos que hacernos unas preguntas. Mire, a mí siempre me gusta, para ir buscando la respuesta a las cosas, es hacer preguntas para poder bueno, a mí que me ayude alguien con el chat, porque esto está que se sale, que se cierra. Lo voy a cerrar a ver qué pasa, luego lo abro, ¿cierto? Porque no veo ahí. Muy bien, ahí quedó ahora sí. Muy bien. Entonces, si el caíste de la gracia no tiene que ver con pecado, ¿con qué tiene que ver? El texto nos lo dice, nos da la referencia, pero primero tendremos que preguntarnos, y vamos a ponderar aquí entre nosotros todas estas preguntas. Y dice, si el caerte de la gracia no tiene que ver con el pecado,
¿cierto? Hay que preguntarnos, primero, ¿sería posible no estar en pecado y haberse caído de la gracia? 1. 2. ¿Será posible predicar a Cristo y estar caído de la gracia? Por algo algunos le dirán: apartados de mí, hacedores de maldad. Otro: ¿será posible que los que están caídos de la gracia se encuentran en la iglesia y no en el mundo? Porque uno dice: nosotros estamos en la iglesia y los demás están en el mundo. Cuarto: ¿será posible que una persona está caída de la gracia y no saberlo? ¿Verdad? Y quinto: ¿será posible que he estado caído de la gracia por lo que me han enseñado, ¿cierto?, cuando inicié a caminar con Cristo? Entonces, si vemos el texto, si vemos todas estas preguntas, nos daremos cuenta que el texto bíblico, sobre todo ahí en ese texto que leímos de Gálatas, está la respuesta a todas estas preguntas. Y lastimosamente dice claramente por qué nos caímos de la gracia o por qué se caen de la gracia, y no tiene nada que ver con el tema de pecado. A ver, vamos a Gálatas. César, ¿me puedes reflejar ahí en el chat 4, versículos 5, perdón, 4, 5 al 6? Vamos a leer del versículo 4, capítulo 4, del versículo 4, 5 y el 6. ¿Ok? Y nos daremos cuenta el tema ahí, ¿verdad? Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y eso lo estuvimos leyendo ahorita para que vayamos enfocándonos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea que primero el que inicia todo el amor y la gracia hacia nosotros es Dios. El hombre no inicia nada hacia Dios, ojo con eso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ojo. Y por cuanto sois hijos, eso está bien. Me están escribiendo algo que Gálatas 4, ¿eso es? Ese no es. Esa. Es, creo que 5, capítulo 5, de los 5:4. Ese no es. De la gracia. De la gracia es caído, capítulo 4. Gálatas 5:4, perdón. Gálatas 5:4. Es 5:4. Gálatas 5:4. Aquí está malo, hay que cambiarlo. Gálatas 5. 5:4. 5:4 al 6. 4 y 5, perdón. 4 y 5. Y la respuesta está en el 6. Muy bien. Verso 6. Verso 6.
Ok, verso 6. Corregimos. Entonces, es Gálatas 5. Vamos a leer desde el 3. Corrígelo, por favor. Gálatas 5, 3. 5, 3, 4, 5. Y la respuesta está en el 6. ¿Verdad? Entonces, es Gálatas capítulo 5, versículo 3 al 6. Eso ahora sí. Y de la gracia. Muy bien. Eso está bien. Eso aquí tuvimos un error. Bueno, menos mal que corregimos ahorita. Bien. Entonces dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Primero Pablo empieza a establecer los que están bajo la ley y lo que sus dogmas y sus cosas establecen. Dice después claramente: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justifican, de la gracia habéis caído. ¿Cierto? Mire, el tema es que muchas personas, en su legalismo y su religiosidad y su concepto, como les han enseñado el Evangelio, no han podido estar bajo la cobertura de la gracia, sino han seguido sometidos al concepto de la ley. Se cayó Ruth. Yo lo mandé. Al concepto de la ley. ¿Verdad? Uy, este chat se mueve más. Al concepto de la ley. Ellos han seguido bajo esos dogmas establecidos. Está loco esto. ¿Ya? Entonces, de Cristo desligasteis, lo que por la ley justifican. Mucha gente justifican sus obras por la ley. De la gracia habéis caído. Ahí dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza en la justicia, porque Cristo Jesús, por la gracia en justicia, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale ni el incircunciso, sino la fe que obra por el amor. Esa es la respuesta en el versículo 6. Dice, mire: porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale ni el incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por eso, cuando el Evangelio usted lo entiende, que es una relación clara, directa, específica, y que es una relación de amor que le da a usted la libertad, ¿cierto? No lo tiene cohibido, su mente no está atrofiada por ciertas situaciones que lo van a hacer sentir mal. Usted de esa gracia va a sentirse libre, y por lo tanto, por esa fe y por ese amor, usted va a empezar a hacer sus obras. Mientras que las obras de la ley, ¿cierto?, son unas obras ya tajantes, y que ellas nos dicen: si las hacemos, pues compraremos lo que se llama nuestro pedacito de cielo, y de eso no tiene nada que ver. Bien, si hay preguntas, me dicen. Si tienen por ahí algún comentario, lo pueden hacer. Ya pueden abrir sus micrófonos. Están en silencio, que yo no escucho a nadie, ¿verdad? El libro de Gálatas es un libro muy importante. Léanlo, porque es una defensa de la fe y de la gracia. El libro de Gálatas, así como lo hace Santiago, es una defensa de la gracia. Y no es que digamos que la ley que se establecieron en Moisés es algo que fue malo, sino que eso fue una primera parte, y ahora estamos viviendo bajo la siguiente etapa. Eso es lo que tenemos que comprender. Bueno, hay una pregunta por ahí que tenían, que yo había visto en el chat. Si la pueden volver a decir.
los escucho. ¿Quién está? Yo. ¿Quién es yo? Dígame. Viviana. Dime, Sara. Ah, bueno, aquí, ya me las colocaron. Los capítulos 6. ¿Quién escribió Ya llegó Gálatas? Deimer. Dime, Deimer. ¿Quién escribió Gálatas? Pablo. Y los romanos. Pablo. ¿Y es que Pablo tenía al secretario que era que le escribía o qué? Pablo aparece ahí como escritor casi del 80% del Nuevo Testamento. Claro que hay mucha más escritura, hay muchas cartas más que no están incluidas ahí, pero Pablo es el que escribió casi la mayoría de esos textos. Por eso me refiero que Pablo tenía algún escriba. Pues date cuenta que no eran escribas, el Pablo le escribía directamente, son cartas. Porque Es como decirte, en un determinado tiempo, en 10 años, 20 años, yo me la pasé escribiéndote a ti. sí, Entonces esas cartas son las que están estableciendo ahí. ¿Ya? ¿Qué dice que si Pablo era un escriba? no, No. que si Él tenía, está sea preguntando. secretario. Que si tenía alguien que le ayudaba a escribir. Porque ahí cuando está finalizando los romanos que empieza a mandarle saludes a todos, ahí el que escribe dice, y yo que escribí algo así, y menciona el nombre, pero no menciona el nombre de Pablo. Sí, cuando Pablo estuvo con los romanos, acuérdate, con la época de Adriano, él ya estaba en la parte él estuvo ya, fue mártir ya ahí, prácticamente ya estuvo condenado y todo lo demás, lo llevaron a una casa. Yo siempre le digo a la gente, mire, Pablo fue uno de los primeros que tuvo casa por cárcel. Ahí dice en la escritura. Vivió Sí. en una casa ahí y él atendía ahí, todo lo que atendía, pues me imagino que tenía que tener personas ahí que lo apoyaban. ¿Ya? Pero estaba en una casa alquilada, dice una casa alquilada, y el hombre tenía un centurión romano ahí que lo custodiaba. Ya estaba en el exilio. Pero ahí dice en las cartas, el principio de las cartas, que es él el que las escribe. Sí, En sí. Gálatas, Efesios. Mire, el tema aquí es que obviamente es Pablo que lo escribe. Lo que está diciendo Leimer es que si él de pronto tenía un secretario, alguien que le ayudaba, pues claro que tenía que tener alguien que le ayude. Pues. Mire, escribir un libro y escribir cartas y escribir cosas como las que se escriben no es fácil. Al momento de que usted la escribe, pues usted, si es un gerente de una empresa, usted tiene una secretaria, usted empieza a decirle a dictar y la secretaria va escribiendo. Ahora, eso no es tan relevante como quiere decir. ¿Qué dice aquí? Claro, y ahí dice, ¿no?, que nos saluda Mateo, que es el colaborador, también Lucio, Jasón. Bueno, colaborador. Los colaboradores. Sí, colaboradores. Es como César que colabora con Gilbert ahora. Eso, muy bien. Sí. Vea, y ahí dice en 2 Corintios primero, dice, escribo esta carta junto a nuestro hermano Timoteo. Pues estaba con él. Así es. ¿Ya? Lo hicieron. Bueno, vamos a preguntas concisas. Cesarín, sí, Cesarín es... ahí vuelve y me pone la pregunta. Si te sales de una iglesia o congregación sin bendición del pastor, te quedas sin cobertura. Esa es Sara, ¿no? Ok, Sara, ¿quién es tu cobertura? ¿Puedes decir? ¿Ya me escuchas? Ya te escucho. Ándale. Jesucristo. Ok, Jesús es tu cobertura. Así es. Pero mira que en Corintios, en Corintios 11, 7, 11, por allá dice claramente, hay algo establecido bajo esas normas, ¿no? La cabeza de todo varón, de toda mujer, es el varón, ¿verdad?
¿Aló? Sí. Y la cabeza de todo hombre es Jesús. Ok. Pero luego Pablo también dice claramente que si el hombre no es creyente y la mujer es creyente, pero consciente eso, los hijos no son bastardos. Sí. Y dice también viceversa. Si la mujer, si el hombre no es creyente, el hombre es creyente y la mujer no lo es, y la mujer consiente vivir en eso, con ese hombre, Sí. pues los hijos no son bastardos. Entonces, claramente que la cabeza tuya o del creyente es Jesús. Así es. Ahora, ¿qué es importante la bendición? ¿Qué bien decirte de ti va a decir una persona en un momento indicado que, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos en esta obra, yo voy a emprender algo. Muchas de estas empresas lo primero que van a hacer es decir, ¿sabes qué? Estás equivocada, estás cerrada, o sea, lo primero que te van a decir y esperan es tu fracaso. ¿Ok? Sí. Entonces, pues el primero que tiene que dar la bendición es Jesús. Y si estos amigos o líderes tuyos o pastores o los que estén en esas iglesias son amigos de verdad, son personas que te están guiando a algo importante, lo primero que tienes que es apoyarte, porque si estamos siguiendo al mismo Jesús debería ser así. ¿Me hago entender? ¿Aló? Yes. Sí, es que me silencia, no sé quién, pero alguien me silencia. Bueno, no te dejes silenciar. Ok. Ok, entonces, Viviana, ¿qué dices tú por aquí? Me parece que no es fácil seguir a Jesús porque el sistema nos presiona. Ándale. Pues claro, claro que el sistema te va a presionar. ¿Quién está silenciando ahí a quién? Mira, claro que sí, es que el sistema nos va a A presionar. mí me silenciaron también. ¿Por qué me silencian? Bueno, mira, Viviana, el sistema es obvio que nos va a presionar. Y si estamos claros, debemos entender de que así va a ser mientras que venga Jesús en su reino, a implantar su reino. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos dijo, yo lo enviaré ante lobos, dentro de lobos lo enviaré. Entonces sabemos que vamos a estar en esto. El tema es que nosotros no entremos en contradicción del sistema. Jesús estuvo en el sistema, estuvo aquí, y en una época mucho peor en la que nosotros vivimos, que por lo menos por predicar algo no nos están matando, pero a Jesús lo mataron, ¿ya? Y el primer ejemplo lo dio Jesús. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros, como por qué pelear contra el sistema, tenemos que ser astutos como la serpiente, lo dijo. Hay una enseñanza que habla de mayordomo, Sí, así como serpiente y manso como paloma. muy bien, pero hay una dice que habla del mayordomo infiel, ¿cierto? El mayordomo, este mayordomo sí hizo ciertas cosas ahí. Yo creo que hemos dado charlas sobre eso. Ese mayordomo fue astuto en su momento indicado, y luego dice que este amo lo alabó después, porque pensó, se desarrolló, tuvo ideas, tuvo que empezar a organizarse. Entonces, a esa es la referencia que yo voy. En el sistema vamos a estar hasta que no venga Jesús. Lo que tenemos que ser muy sagaces, nosotros no poder sacar chispas con el sistema. Tenemos que cuidar primero nosotros nuestra relación, nosotros con Dios y con Jesús, nosotros, ¿cierto? Buscar la justicia, ¿cierto? Ahí dice, si quiere la colocan y la leemos para que vean todo lo que pasa con este mayordomo. ¿Qué otra pregunta hay? Hoy estoy aquí muy relajado, estoy casi que me acuesto. ¿Qué más? Es que esto sí no me deja, este chat no me deja visualizar nada. ¿Quién puede leer esta? ¿Quieres que lo lea? Ándale. Dijo también a sus discípulos: había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes. Su señor le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti?
da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo. Para. Date cuenta que da cuenta de tu mayordomía, porque claramente dice que no vas a ser más mayordomo, le van a quitar eso, su mayordomía. ¿Sí ves? Sí. Entonces, ¿qué más dice? Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando sea destituido de la mayordomía me reciban en sus casas. Oye, el tipo en la crisis, en la situación, pensó. ¿Sí lo ves? Sí, Pensó y empezó, no sabe qué voy a hacer. Esto no puedo, cavar no puedo, mendigar no puedo, ya sé lo que voy a hacer. Y fue sagaz. ¿Qué hizo? entonces llamó a cada uno de los deudores de su señor y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu recibo, siéntate y de inmediato escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tu recibo y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto, porque actuó sagazmente, pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Mira, imagínate que ese mayordomo actuaba injustamente. ¿Y qué le tocó hacer? Actuar justamente, empezarle a darle a las personas lo que era de ellos. ¿Sí ven? Sí. Entonces, en el sistema sabemos manejarnos, tenemos que saber manejarnos, saber. Entonces, porque los hijos de las tinieblas no pueden ser más sagaces que los hijos de la luz, y eso sucede. Mientras que los hijos de las tinieblas están buscando la forma de cómo cada día hacerte traer a ti, cómo venderte, cómo... Mire, hacen más obra los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Ahí está, hacen más las obras ellos que los hijos de la luz. Los hijos de la luz siguen metidos en las iglesias y preguntándose cuál es la vida de Dios en la vida de ellos, cuál es el mensaje, y están todavía metidos en las iglesias, mientras que los hijos de las tinieblas están haciendo cosas. Sí, sí, cierto. Pero, entonces hay que despertar.